Hola, buenas tardes, estimados alumnos. Espero que todos y todas se encuentren muy bien. Bueno, la contingencia ha hecho que hemos ido desplazando nuestras clases, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es el tema de vibraciones, que nos quedó pendiente en el diploma de higiene ocupacional. Para eso vamos a hacer una trayectoria que va a ir desde algunos contextos, que el por qué es interesante este agente físico. Vamos a pasar, como lo hemos hecho en otras oportunidades, desde algunas definiciones previas hasta lo que tiene que ver con la evaluación, ¿no es verdad? Y también algunas medidas de control. En primer lugar, para situarnos un poco, decirles que el agente de vibraciones es un agente muy poco estudiado a nivel mundial. Nos vamos a dar cuenta a lo largo de esta grabación o de esta clase virtual, ¿ya? Que para mí es una novedad, así que puede que les resulte un poco rara, yo creo, tanto a ustedes como a mí. Antecedentes que tenemos en estos momentos a nivel mundial es que donde más se ha estudiado vibraciones es en el continente europeo, ya que ellos tienen una normativa que está general para todos los países que conforman la Comunidad Económica Europea, la cual yo ya les subí a la plataforma como una bibliografía. Estudios que dieron origen a esta normativa señalan o indican de que en Europa entre el 5, dependiendo del país, hasta un 25% de la población laboralmente activa se encuentra expuesta a vibraciones de cuerpo entero, ¿ya? Que es la que corresponde a la primera que está ahí. Y que entre un 5 y un 11% se encuentra expuesta a vibraciones del segmento mano-brazo. Por otra parte, también un estudio efectuado, ¿verdad?, cuya fuente está citada ya, que es del año 2008, indica que si queremos hacer una diferencia por género, nosotros vemos que en Alemania el 7,4% de la población laboralmente activa se encuentra expuesta a vibraciones cuando son hombres y el 1% cuando son mujeres. Y en España encontramos cifras más o menos similares, un 7,8% en el caso de los hombres y un 1,8% en el caso de las mujeres. O sea, podemos decirnos, ¿verdad?, que en relación a esta gente están más expuestos los hombres que las mujeres. Yo creo que esta condición también nosotros la podríamos ver a nivel país, ya que donde más hay exposición a vibraciones o mayoritariamente se ve es en el sector minero y lógicamente ustedes al igual que yo saben de que la incorporación de la mujer al sector minero es de épocas recientes. Por otro lado, cuando nosotros queremos ver la relación de exposición, tiempo de exposición y tipo de fuente a la que se encuentran expuestas los trabajadores, vemos nosotros que estamos en este mismo estudio que ya les relaté, que ellos hicieron una encuesta, o sea, los resultados que nosotros tenemos ahí son más bien de tipo cualitativo, no cuantitativo. No se hicieron mediciones, sino que a las personas se les preguntó que en su trabajo ellos consideraban que estaban expuestos a vibraciones durante todo el tiempo, casi todo el tiempo o nunca. Esa era la escala de graduación. Y vemos que en los distintos países existen distintos valores. Nos vamos a fijar en la última columna, que estamos viendo los resultados en la Comunidad Económica Europea de 27 países que conformaban en el año 2008, que es donde se realizó esta encuesta, y vemos que el 5,5% de los trabajadores, independientemente de los rangos de variación que ustedes pueden apreciar en la misma tabla, declaran estar expuestos a vibraciones, en este caso, ¿no es verdad?, todo el tiempo. Y que el 65% declara no ellos percibir que nunca están expuestos a vibración. Ahora, según tipo de fuente, que también es un dato que nos interesa, las maquinarias móviles, por ejemplo, se refieren a todo lo que se utiliza en construcción, ¿no es verdad?, que se utiliza en la gran minería, que se utiliza también en otro tipo de empresas pesadas. Vemos que estos valores fluctúan respecto del porcentaje de la población laboral expuesta entre un 10,6% en Francia, que es el valor más alto, un 25% en Finlandia, que es el valor más alto, hasta un 5% que en Alemania, que sería el valor más bajo. Cuando estamos hablando de herramientas manuales, o sea, todo el uso que tiene que ver de herramientas manuales energizadas, que se utilizan en distintos rubros industriales, vemos que
fluctúa, ¿no es verdad?, entre un 4,6%, que es el valor más bajo, hasta un 10,9%, que sería el valor más alto. Y en maquinarias estacionarias, que quiere decir que no se desplazan y que están fijas en un lugar y que pueden producir exposición tanto de cuerpo entero como del segmento mano y brazo, nosotros vemos que fluctúa entre un 1, ¿no es verdad?, y un 2,6%. Por otra parte, si hacemos la relación en qué sectores económicos nosotros encontramos este tipo de exposición, vemos que el porcentaje más alto se da en el área de la construcción, le sigue minería y agricultura, que se llevan más del 50% de la población laboralmente expuesta a vibraciones. Y tenemos, por ejemplo, que electricidad, agua y gas, transporte y comunicaciones y otros sectores industriales corresponden a menos del 50%. También yo diría que esto lo podríamos extrapolar nosotros a lo que sucede aquí a nivel país. Por lo tanto, ¿dónde debo enfocar yo mis esfuerzos para buscar la población expuesta a vibraciones? Son en esos tres rubros: construcción, minería, agricultura y pesca. Vemos también que si nosotros quisiéramos saber cuál es la edad en la cual tenemos nosotros los trabajadores expuestos, vemos que en la agricultura, por ejemplo, mayoritariamente la población laboralmente expuesta a vibraciones se encuentra entre el rango, ¿no es verdad?, de 40 a 54 años, cosa que se repite también en el resto de los otros componentes, como es la manufactura, pero vemos también que en construcción el rango etario lo tenemos incluso, ¿no es verdad?, en niveles más bajos. Ahora, una cosa relevante a considerar es que nosotros, si nos fijamos en todos los trabajadores menores de 40 años, vemos que en el área de la agricultura corresponden como al 35%, en el área de la manufactura casi alcanzan un 50%, y en el área, ¿no es verdad?, de la construcción estamos viendo que los trabajadores sobrepasan el 50%. Por lo tanto, también es un tema no menor, ya que deberíamos preocuparnos porque este tipo de gente o la población que se ve expuesta a esta gente es relativamente joven. Dicho lo anterior, nosotros también debemos ponernos de acuerdo cuál sería no sé cómo decirlo, cuál sería la mejor definición para, valga la redundancia, definir lo que entendemos por vibración. Nosotros tenemos aquí dos definiciones, una que está dada por la normativa internacional, la ISO 2041, que habla del vocabulario, y otra que está dada por la Organización Internacional del Trabajo. En la primera, ¿no es verdad?, textual, dice que es una magnitud o cantidad, ¿no es verdad?, que se define como la variación en el tiempo de una magnitud o cantidad que describe el movimiento o la posición de un sistema mecánico. Nos habla de un sistema mecánico, donde la magnitud, ¿no es verdad?, de ese movimiento toma alternadamente valores más grandes o más pequeños respecto de un valor promedio o valor de referencia. O sea, quiere decir que yo tengo un punto en el cual sufro un movimiento que puede ser mayor a ese punto de referencia o más bajo de ese punto de referencia, por lo tanto se produce una oscilación. Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo lo dice que es todo movimiento transmitido al cuerpo humano por estructuras sólidas capaces de producir un efecto nocivo o cualquier tipo de molestia. La primera definición es una definición netamente normativa. La segunda está más asociada al campo del área donde nosotros nos desenvolvemos, ya que ahí nos está hablando también que ese movimiento que se transmite ¿a quién? Al trabajador, o sea, al cuerpo humano, y lo hace a través de qué medio, como dice ella, a través de estructuras sólidas, puede originar un efecto en ese trabajador. En lo particular, a mí esa definición me gusta bastante. Llevado, ¿no es verdad?, a lo que dice nuestro marco legal vigente, específicamente el Decreto Supremo 594, dice que es la magnitud o cantidad que describe, volvemos a hablar del movimiento, o la posición de un sistema mecánico, que dice relación a la primera definición que vimos anteriormente, que es la ISO, respecto a su valor de referencia. O sea, todo el mundo nos dice que tengo un valor de referencia y que por efecto de la vibración, ese valor de referencia, ¿no es verdad?, se amplifica o puede decrecer y que eso genera un movimiento oscilatorio. Entonces, eso es lo relevante.
Lo vemos acá en esta imagen, donde nosotros tenemos un operador de un tractor, ustedes están viendo acá, que transita por una superficie bastante irregular, que es lo que habitualmente nosotros vemos en el área agrícola, y lógicamente cuando el tractor no está en movimiento, el sujeto tiene un punto de referencia. En la medida que se empieza a desplazar sobre esta superficie irregular, el asiento donde él se encuentra apoyado, que sería estático, empieza, ¿no es verdad?, a oscilar tomando magnitudes mayores o magnitudes menores. Por lo tanto, ese movimiento yo lo puedo caracterizar o puedo efectuar mediciones, ya sea del desplazamiento, la velocidad o la aceleración, que serían las tres componentes que yo puedo medir en este fenómeno: el desplazamiento, velocidad o aceleración, que están descritas en las unidades ahí señaladas. ¿Cuándo mido una cosa y cuánto mido otra? Yo mido desplazamiento, por ejemplo, cuando quiero ver el impacto que produce este movimiento sobre estructuras. Mido velocidad cuando yo quiero ver el impacto que produce este movimiento, ¿no verdad?, sobre equipamiento. Por ejemplo, el medir la velocidad vibratoria se utiliza mucho cuando en el área, ¿no verdad?, de mantenimiento de las distintas empresas. Incluso existen programas de mantenimiento predictivo, correctivo, ¿no verdad? Y por último, cuando quiero medir el impacto en salud, o sea, cómo va a afectar la vibración al sujeto, nosotros medimos aceleración vibratoria, que se expresa en metros por segundo al cuadrado. Otra cosa relevante aquí a tener en cuenta es que me están diciendo que esa aceleración la tengo yo que no menospreciar o ver qué es lo que pasa, el comportamiento respecto a la frecuencia que tiene este movimiento. Si nosotros hacemos la analogía con el ruido, ustedes ven también que existen ciertos componentes, ¿no es verdad?, del oído humano que pueden amplificar el nivel de presión sonora o lo pueden, ¿no es verdad?, reducir. Lo mismo pasa acá en el caso de las vibraciones. Por lo tanto, también vemos que la vibración no tiene respecto a la frecuencia, no tiene un comportamiento de tipo lineal. Entonces, los parámetros que nosotros vamos a medir en las vibraciones van a ser, cuando vamos a hacer una medición, van a ser tres. El primer valor que nosotros medimos es el valor RMS. Analógicamente, en el ruido hacemos lo mismo, que es la raíz cuadrada de los valores medios. También podemos medir el valor peak, o sea, la amplitud máxima que alcanza la señal, y también podemos medir el factor peak to peak. Por otra parte, cuando yo caracterizo, ¿no es verdad?, el fenómeno, puedo medir respecto de la aceleración vibratoria, yo puedo medir, ¿no es verdad?, la relación que existe entre la aceleración y la frecuencia, que la frecuencia, ya lo hemos dicho, es el número de veces por unidad de tiempo que se repite un ciclo. Y puedo medir también, ¿no es verdad?, el periodo, que decíamos que es el recíproco de la frecuencia. Eso lo sabemos del área de ruido. ¿Cómo se relacionan estas magnitudes en este movimiento ondulatorio? Si yo, por ejemplo, mido el valor RMS y quiero conocer el valor peak, medí el valor RMS, bueno, el peak va a ser la raíz cuadrada de 2 del valor RMS. Si quiero saber cuál es el valor peak to peak, es 2 multiplicado por la raíz de 2 de ese valor RMS, y lógicamente si mido RMS es el mismo valor. Entonces eso les puede servir a ustedes, si que solamente pueden medir ese valor, relacionar y conocer el valor peak del fenómeno o el valor peak to peak. ¿Cómo me expongo yo a vibraciones o cómo yo clasifico la exposición de los trabajadores expuestos a vibraciones? En primer lugar, la vibración de cuerpo entero, que normalmente se produce, ¿no es verdad?, o mayoritariamente se produce por todos los, estamos viendo aquí, ¿no es verdad?, por los sistemas de transporte que yo puedo tener. O sea, estamos hablando de los operadores de maquinaria pesada, operadores de tractores, operadores de locomoción colectiva, operadores de metro. Y también conocemos la exposición del segmento mano-brazo, que se produce por el uso de herramientas manuales energizadas. En relación a la exposición de cuerpo entero, también yo puedo tener exposición de cuerpo entero en plataformas, por ejemplo, las plataformas del petróleo que están colocadas, vemos nosotros, por ejemplo, en la región de Magallanes. También
puedo tener exposiciones de tipo combinada, porque puede ser que en este caso, en el ejemplo del tractor, si la superficie es muy irregular, también las vibraciones se transmiten al manubrio y el trabajador está expuesto de cuerpo entero y vibraciones de tipo segmentario. Y también ocurre con los operadores, ¿no es verdad?, de maquinaria pesada, operadores de grúa horquilla, por ejemplo. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro es que desde el punto de vista ocupacional existen exposiciones de cuerpo entero y exposición del segmento mano-brazo o exposiciones de tipo segmentaria. Cuando nosotros queremos medir, es importante conocer el sistema de coordenadas. ¿Por qué? Porque la vibración es un vector. Por lo tanto, ¿no es verdad? Yo tengo que tener clarito que existen distintos tipos de coordenadas. Unas coordenadas que están basadas en la anatomía y otras coordenadas que nosotros conocemos con el nombre de basicéntricas o basicéntricos, ¿ya? Las anatómicas se refieren específicamente cuando nosotros nos tenemos como eje o como relación alguna parte del cuerpo y mayoritariamente las utilizamos para medir en los efectos y en los proyectos de investigación. En cambio, cuando nosotros queremos ver, ¿no, verdad?, la relación entre la superficie de contacto con el cuerpo y vamos a evaluar el medio ambiente, utilizamos el sistema basicéntrico. Entonces, cuando hacemos evaluaciones, nosotros utilizamos el basicéntrico y cuando queremos hacer investigación, nosotros utilizamos el sistema de coordenadas anatómico. Aquí tenemos nosotros el sistema de coordenadas que utilizamos en las evaluaciones. En el caso de las vibraciones de cuerpo entero, la norma ISO 2631 nos fija 3 ejes coordenados, que estos son el eje Z, que el eje X, ¿no es verdad?, y el eje Y. Y como muy bien dicho está acá, dice que el eje Z va desde pie a cabeza o de pelvis a cabeza, el eje X va, ¿no es verdad?, desde espalda hacia el pecho y el eje Y va desde el costado derecho hasta el costado izquierdo. Entonces, los equipos que nosotros vamos a ver más adelante y que utilizamos para hacer las evaluaciones, el sensor tiene que ser un sensor triaxial. ¿Por qué? Porque debe medir los 3 ejes en forma simultánea. En relación, la verdad, al sistema de la exposición de cuerpo del segmento mano-brazo, la norma ISO 5349 lo define para los dos casos, tanto biodinámico, ¿no es verdad?, como basicéntrico. Lo que nosotros hacemos entonces es, en el eje Z, es el que sigue la línea longitudinal ósea, la línea longitudinal ósea, como ustedes están viendo aquí, eje Z. Eje X es perpendicular a la palma de la mano, como vemos ahí, y el eje Y, ¿no es verdad?, va en sentido positivo hacia el pulgar, ¿ya? Así que, hacia el pulgar, como muy bien dije. Entonces, veamos. Lo que nosotros tenemos también que tener claridad, al igual que en el caso del cuerpo entero, es que el sensor, que se llama acelerómetro, también debe ser triaxial. Otra cosa relevante es cómo es la biodinámica, o sea, cómo es el comportamiento dinámico del fenómeno cuando toma contacto con el ser humano, ¿no? Porque en el caso de las vibraciones, nosotros nos conformamos mecánicamente como masa, un resorte y una masa. O sea, tenemos el sistema masa, resorte, masa. Por ejemplo, una vértebra, un disco intervertebral y otra vértebra. Entonces tenemos el cuerpo de la vértebra, que sería la masa, el resorte, que es el disco, y la otra vértebra, ¿no es verdad?, sería la masa. Mirada desde esa perspectiva, nosotros vemos que el cuerpo humano mecánicamente se comporta como ustedes están viendo aquí. Y eso hace que el cuerpo humano, por ejemplo, en el caso de cuerpo completo, tenga distintas frecuencias, que serían las frecuencias de mayor sensibilidad, dependiendo, ¿no es verdad?, de la parte anatómica con la cual entran en contacto. Y también, en el caso del cuerpo entero, esas, ¿no es verdad?, partes o frecuencias más sensibles van a depender si la persona está de pie o está sentada.
Todo este comportamiento, que ya lo habíamos dicho anteriormente, que no es lineal respecto de la frecuencia, tiene que ser considerado en el momento de que yo hago la evaluación. Y tiene que ser considerado entonces, y vamos a ver nosotros, que se habla, al igual que en el caso del ruido, de filtros de ponderación. En el caso de la exposición de cuerpo entero, también ustedes están viendo aquí que tiene distintas frecuencias, ¿no es verdad? Distintas frecuencias que son las frecuencias donde se tiene la mayor sensibilidad dependiendo de la parte corpórea de la que estemos hablando. Por lo tanto, también aquí vamos a tener que ver que las frecuencias, ¿no es verdad? O las ponderaciones en relación a la frecuencia varían cuando yo estoy haciendo una medición de cuerpo entero, cuando estoy haciendo una evaluación del segmento mano-brazo. Por lo tanto, tengo que tener la precaución de colocar los filtros de ponderación adecuados a la medición que estoy haciendo, que depende de qué, del tipo de exposición. ¿Cuáles son los rangos de interés? En el caso del cuerpo entero, de 0,5 a 80 Hz, y en el caso del segmento mano-brazo, de 8 a 1000 Hz. Ustedes están viendo que estamos hablando de frecuencias más bien bajas, ¿ya? Por lo tanto, aquí es relevante esto. Por eso no se usa un mismo sensor para hacer la evaluación. Existe un sensor de cuerpo entero y existe otro sensor específico para el segmento mano-brazo. Ahora, las ponderaciones, por el caso de vibraciones de cuerpo entero, que están señaladas e indicadas en ISO 2631, son las que estamos viendo a continuación. Que dice, por ejemplo, que existe la ponderación, o la red de ponderación, o el filtro de ponderación, si ustedes quieren llamarlo así. WK, weighting, es ponderación. El filtro en este caso sería el K. Y dice que, ¿para qué me sirve? Me sirve para medir el efecto en salud, que corresponde al eje Z, y el sensor tiene que estar colocado en el asiento. Me puede medir confort también, pero me da todas las consideraciones. ¿Puedo medir percepción? También. ¿Me sirve para medir mareo? No. Nos vamos a concentrar solamente nosotros en salud. Ahora, el filtro WD me dice que me permite hacer mediciones, ¿verdad?, para los ejes X e Y cuando el sensor se colocó solamente en el asiento. Ustedes están viendo que el filtro de ponderación WF solamente se utiliza cuando quiero yo medir mareo, que es uno de los efectos que produce también las vibraciones. Por otra parte, el filtro WC se utiliza cuando yo coloco, ¿no es verdad?, quiero medir qué es lo que pasa en el eje X y se coloca donde el sensor en el respaldo del asiento. Y estamos viendo que los filtros WD y WI, ¿no es verdad?, no se utilizan para los efectos en salud. Por lo tanto, recuerden ustedes que donde puedo encontrar yo mayor información es en ISO 2631 para los que quieran ir más a fondo en este tema. ¿Cuáles son los instrumentos y cómo medimos? En primer lugar, ¿cuál es el indicador? Al igual que en el caso de ruido, que medíamos el nivel de presión sonoro continuo equivalente, aquí lo que medimos nosotros es la aceleración equivalente ponderada en frecuencia. Recuerden ustedes que la aceleración equivalente en este caso va a estar influenciada por la aceleración máxima y la aceleración mínima. O sea, es un valor que incluye toda la fluctuabilidad que yo tengo, ¿no es verdad?, de este fenómeno, en este caso de la aceleración, respecto del tiempo de medición que yo estoy haciendo. Una cosa relevante, por ejemplo, es que aquí significaría aceleración vibratoria ponderada. Y aparece en los equipos como aceleración equivalente ponderada ¿para qué? Para el filtro X, aceleración equivalente ponderada para el filtro Y y aceleración equivalente ponderada para el filtro Z. O sea, el equipo, el visor, me entrega las tres lecturas en forma simultánea. El medidor de vibraciones consta de tres componentes o tres bloques fundamentales. Uno que es el acelerómetro, que como su nombre lo dice, tiene que entregar una señal eléctrica que es proporcional a la aceleración del fenómeno vibratorio. Por lo tanto, ahí yo tengo la aceleración. Pero tengo que tener un circuito promediador que se vea afectado por los valores máximos y mínimos, o sea, tengo una aceleración equivalente
que si esa aceleración se hubiese mantenido constante en el tiempo tendría ese valor, pero como tengo que también ver la respuesta humana, va ponderada para la frecuencia para los tres ejes que ya tanto hemos comentado, ¿ya? Entonces, ejes X, Z e Y. Eso aparece en la ISO 8041, ¿no es verdad?, que habla específicamente de los instrumentos de medición. Primera consideración, cuando yo compro un instrumento, debo verificar que este haya sido fabricado bajo la norma ISO 8041, ya que me asegura que cuenta con el circuito promediador para obtener el valor equivalente y que también considera las redes de ponderación, ya sea para los dos tipos de exposición. Las redes de ponderación, ustedes ven que dijimos que las frecuencias eran distintas, son diferentes para los ejes X, Z e Y. Los equipos de medición. Aquí tenemos, por ejemplo, este es el medidor de vibraciones y aquí tenemos los sensores. Los sensores, este disco que es de caucho, el acelerómetro está puesto ahí al interior, es pequeñito, es para medir vibraciones de cuerpo entero, como ustedes están viendo acá, que puede colocarse en el asiento y que puede colocarse también en el respaldo, depende de lo que yo quiera medir y bajo qué condiciones. En cambio, este otro tenemos también el acelerómetro que es reducido de tamaño, que va colocado al interior de estos dispositivos para que yo me lo pueda colocar, ¿no es verdad? Tiene un sistema ergonómico, me lo coloco en en la palma de la mano, porque la medición se tiene que hacer en el punto de contacto entre la estructura, ¿no es verdad?, en este caso la palma de la mano y los dedos que vamos a ver, ¿no es verdad?, y el mango de la asa del equipo. Y acá también, o sea, aquí la persona se puede sentar sin ningún problema y no se va a ver afectado el acelerómetro. Los equipos más modernos incluso se comunican vía Bluetooth, así que no tienen estos sistemas de cable que muchas veces nos dificultan las mediciones. ¿Cómo obtengo esta aceleración ponderada? La puedo hacer a través de una lectura directa para cada eje o lo puedo hacer a partir de un análisis de frecuencia. Si lo hago a partir de un análisis de frecuencia, la cosa se complejiza, que era lo que se hacía antiguamente, y nosotros teníamos que ponderar para cada frecuencia, ¿no es verdad? Veíamos la aceleración que habíamos medido y la ponderábamos por su correspondiente filtro relativo a esa frecuencia, y lógicamente esto se metía en esta fórmula matemática y era un corcho, ¿ya? Era bastante trabajoso. Ahora los equipos las entregan en forma inmediata. Los valores límites que nosotros tenemos o contamos en estos momentos, vamos a ver que está la directiva, y la traigo acá porque yo creo que es hacia donde vamos a migrar, en la directiva 2002/44 de la Comunidad Europea, ¿no es verdad?, que fue, como muy bien dice ahí, edictada el 25 de junio del 2002 y habla sobre qué, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de la salud relativa a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos, y tiene un ítem exclusivo para vibraciones. Esa normativa fija para el segmento manos-brazos dos límites, ¿ya? Fija un valor límite, que es nuestro límite máximo permisible si lo llevamos a la legislación nuestra, para un tiempo de exposición de 8 horas de 5 metros por segundo al cuadrado, y fija un nivel de acción, como está indicado ahí, que corresponde al 50% del valor límite. Aquí este valor límite que se aplica independientemente del eje de que se trate. O sea, para el eje X, Z e Y es el mismo valor límite y el mismo nivel de acción. La gracia que tiene todo esto es que está derivado o solamente, ¿no es verdad?, aplica para 8 horas. Por lo tanto, si yo tengo exposiciones mayores o menores, respecto de 8 horas, lo debo llevar, ¿no es verdad?, mi medición a este índice de exposición normalizado, que es así como se conoce. Por otra parte, en el caso de cuerpo entero, nosotros lo que tenemos también para este índice de exposición normalizado 8 horas es un valor límite de 1.15 metros por segundo al cuadrado y un nivel de acción de 0.5 metros por segundo al cuadrado. Al igual que en el caso anterior, nosotros estamos viendo aquí que estos valores límites aplican para los tres ejes coordenados Z, X e Y. Lo que nosotros estamos viendo acá también es lo siguiente, que la normativa europea tiene una visión desde el punto de vista legal y tiene también una visión netamente preventiva. Cuando hablamos de nivel de acción, ya sea exposición segmentaria o de cuerpo entero,
Estamos diciendo que cuando se excede el valor de 0,5 en este caso, o en el otro, ¿no es verdad?, de 2,5, nosotros de metros por segundo al cuadrado, nosotros tenemos que tomar medidas de tipo preventivo para evitar que se sufra algún daño en la población más susceptible. Recuerden ustedes que nuestro cuerpo legal también, en el caso de ruido a través de Prexor, incorporó este nivel de acción. Y estamos viendo que corresponde en el caso de las dosis, por ejemplo, al 50% de la dosis, o sea, 0,5. Y en el caso, ¿no es verdad?, del nivel de presión sonoro, hablamos de 82 dBA. ¿Por qué es importante esto? Sobre todo llevar esto en el caso del segmento mano-brazo, la importancia de trabajar con este índice de exposición normalizada a 8 horas es que me permite calcular a mí cuánto tiempo el 10% de la población podría, ¿no es verdad?, desarrollar alguna sintomatología en sus manos, o en el segmento mano-brazo relacionadas con la exposición a vibración. Si recordamos de la lámina anterior, que el límite máximo era 5, ¿verdad?, nosotros podemos decir que antes de los 6 años, el 10% de la población puede presentar alguna patología inicial que se asocia a la exposición a vibraciones del segmento mano-brazo. Y si nos vamos a los 2,5, que es el nivel de acción, nosotros vemos, ¿no es verdad?, que aproximadamente a los 15 años o 14 años, también los trabajadores podrían asociar que una patología, ¿no es verdad?, que tuviera relación con la exposición a vibraciones del segmento mano-brazo. Cuando digo que podríamos asociarlo, lo pongo así, porque va a depender de la susceptibilidad de cada individuo. ¿Qué pasa en el caso de Chile? Cuando nosotros estamos hablando de exposiciones segmentarias, nos estamos refiriendo, ¿no es verdad?, a que nos dan tiempos de exposición en rangos, nos indica el nivel de aceleración vibratoria máxima permitida, ya sea en unidades, como estamos viendo, de aceleración metros por segundo al cuadrado, o en unidades gravitacionales. ¿Por qué aparece esto? Porque recuerdan ustedes que el Decreto Supremo 594 es muy antiguo y habían equipos en esa época que medían la aceleración en G, ¿ya? Entonces estamos viendo aquí distintos niveles dependiendo de los tiempos, y en el caso de 8 horas habla, ¿no es verdad?, en el caso de 8 horas habla de 4 metros por segundo al cuadrado, y se aplica el límite máximo y no tenemos nosotros el nivel de acción. En el caso y estos límites aplican a los 3 ejes coordenados. En el caso de que un trabajador, por ejemplo, esté expuesto a distintas herramientas vibrátiles, por ejemplo, utiliza un taladro, utiliza un martillo, utiliza, qué sé yo, una moladora, estamos viendo que hay que calcular la aceleración equivalente total. Y se calcula la aceleración, lo vamos a ver más adelante a través de unos ejercicios, se calcula la aceleración equivalente total ponderada para cada eje, ¿ya? Entonces, esa es en una determinada dirección. Y se calcula a través de esta fórmula. Por otra parte, en el caso de exposiciones de cuerpo entero, el Decreto Supremo 594 fija distintas aceleraciones equivalentes máximas para los distintos ejes de medición. Y llama la atención que para los ejes X e Y tiene el mismo valor, pero estos valores son menores que para el eje Z. Y les explico por qué. En el caso del eje Z, que recuerden que va de pelvis a cabeza o de pie a cabeza, nosotros tenemos estos sistemas de amortiguación que están dados por qué. Por ejemplo, ¿no es verdad?, el cuello, la cabeza respecto del tórax está dado por toda la columna cervical completa. Pero cuando ya estoy hablando a nivel de columna cervical, estos sistemas de amortiguación funcionan vértebra, disco, vértebra. Quiere decir que para el movimiento vertical, ¿no es verdad?, hacia el piso, yo lo que tengo es un sistema de amortiguación natural. En cambio, para la dirección X, que va, ¿no es verdad?, desde espalda a pecho, y para la dirección Y, que va de derecha a izquierda, la columna, que es la que sufre el mayor daño, no tiene ningún sistema de protección. Es por eso que los valores, ¿no es verdad?, o los límites, en este caso máximo, son menores. Es una explicación de tipo anatómico.
Ahora, ¿qué pasa con las exposiciones si son diferentes? Bueno, el decreto 594 también en su articulado fija valores, como ustedes están viendo aquí, para tiempos de exposición distintos de 8 horas. Quiere decir que en la medida que yo aumento el tiempo, disminuyen los límites máximos, y en la medida que yo disminuyo el tiempo, aumentan los valores máximos. Siempre, por la explicación que di, X e Y tienen los mismos valores y son menores que los valores para el eje Z. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, si un trabajador utiliza más, o en este caso se hace una evaluación global de la exposición? Tenemos que ver nosotros que tenemos que considerar la aceleración equivalente total ponderada. Estamos viendo, ¿no es verdad?, que en este caso los ejes X e Y, por las razones que ya comenté, que están más desprotegidos, tienen un factor de ponderación mayor que en el caso del eje Z. En el caso de las vibraciones mano-brazo, nosotros, ¿dónde las encontramos? Las vamos a encontrar, por ejemplo, en agricultura, en empresas madereras, forestales, en el área de la construcción, por ejemplo, y también, es verdad, en el área minera podemos encontrar distintas connotaciones. ¿Cómo se define la vibración del sistema mano-brazo? Hay dos definiciones. La primera está dada en ISO 5805, que habla de la exposición humana, del vocabulario, y la segunda por la Directiva de la Comunidad Económica Europea. Perdón, no aparece acá, pero es la Directiva de la Comunidad Económica Europea. A mí me gusta la segunda, y específicamente se los digo por qué. Porque dice que es lógicamente que este fenómeno se transmite ¿a dónde? Al cuerpo humano, al segmento mano-brazo, y lógicamente supone riesgos para la salud de la persona. Pero ¿dónde debo buscar yo esos efectos? Me dice inmediatamente dónde ir. Hay problemas vasculares, problemas óseos, problemas articulares, nerviosos o musculares. O sea, me está diciendo cuáles son los sistemas que se ven afectados. Entonces, por eso les digo yo que a mí me gusta. La otra, lógicamente, me habla de cómo se transmite, cómo es el proceso de transmisión a través de la palma de la mano o de los dedos de la mano que sostienen, ¿no es verdad?, o una herramienta mecánica vibrátil o una pieza de trabajo. ¿Qué efecto se produce? Se reconocen tres tipos de efectos. El primero es el síndrome de vibraciones mano-brazo, el segundo es el dedo blanco por vibraciones y el tercero es el síndrome del túnel carpiano. Ahora, el primero, como está descrito ahí, habla de lesiones o sintomatología asociadas al uso de herramientas vibrátiles. El tercero también describe clínicamente lo que se entiende. El segundo es el único que se reconoce como enfermedad profesional y están muy bien definidos los síntomas. Hay entumecimiento de los dedos, hormigueo, que es como cuando, la analogía sería como cuando a uno se le queda dormida la mano. Existe un color blanco en la parte distal, hay dolor y otro tipo de cosas. Lo demás son síndromes o síntomas que yo podría asociar al uso de herramientas vibrátiles, y ustedes saben, ¿no es verdad?, que el síndrome del túnel carpiano se produce también por otros factores. Ahora, ¿cómo se produce este síndrome del dedo blanco? Afecta, ¿no es verdad?, en mayor magnitud al dedo meñique, después al dedo anular y al dedo medio. ¿Por qué? Porque es la forma en que uno toma la herramienta, el mango de la herramienta. Aquí tienen algunas fotografías donde estamos viendo esto, por ejemplo, es de texto, que está descrito acá, porque esa es una imagen de texto. Ustedes están viendo el mismo comportamiento. Dedo pulgar, anular y central. Ahora, si esto continúa sin mayores medidas de control, lo que yo empiezo a tener es problemas de irrigación a nivel de la parte distal de los dedos, y lógicamente se produce finalmente necrosis y puedo llegar a perder, ya sea, ¿no es verdad?, el dedo en su totalidad o parte de este. Estamos viendo aquí también que esto afecta ambas manos, porque la mayoría de las herramientas vibrátiles se toman con ambas manos, ya sea que la tomo en esta posición o, no es verdad, si estoy en el caso de un taladro, lo hago en esta posición. Entonces, están viendo ustedes que va a depender, que puedo también yo considerar, y por eso es importante, lo voy a decir ahora, que uno debe medir ambas manos.
¿ya? Porque puede que una esté más expuesta que la otra. Y siempre la evaluación se hace, recuerden ustedes, con la condición más desfavorable. ¿Cómo medimos? En primer lugar, estamos hablando, recuerden, de la exposición del segmento mano-brazo. Yo lo que tengo que recabar en esa visita de reconocimiento, de detección, visita inicial, como ustedes la quieran llamar, o visita previa, tengo que definir si existe o no existe la presencia de vibraciones. Y tengo también que ver cuántos trabajadores se están exponiendo a este fenómeno. ¿Por qué? Porque eso me va a decir el número total de trabajadores que está expuesto y voy a tener que determinar también la cantidad de equipos que debo contar y debo ver si acaso es posible formar grupos homogéneos de exposición. Por otra parte, debo tener claridad si acaso el trabajador utiliza una o más herramientas. Puedo tener taladros de distintas marcas y que tienen distintos niveles de emisión. Puedo tener taladros, ¿no es verdad?, que sean más nuevos y otros más viejos. Y por otra parte también tengo que tener claridad, por ejemplo, cómo la forma en que se utiliza este equipo. Los taladros, ustedes saben que existen con y sin percutor. Y lógicamente, y lo más importante, es el tiempo de exposición. Una vez que he hecho eso, lo que yo tengo que definir es la instrumentación. Y como ya dije, esa instrumentación se llama vibrómetro o medidor de vibraciones y que debe contar con el equipo propiamente tal, que es este, que aquí encuentro todo, donde se pondera, donde se hace, ¿no es verdad?, la promediación, pero debo tener yo el sensor. ¿Este equipo permite solamente hacer mediciones del segmento mano-brazo? No. Este equipo, que es la electrónica, me permite hacer mediciones del segmento mano-brazo y mediciones de cuerpo entero. Lo que tengo que hacer es seleccionar qué es lo que voy a medir, ¿ya? Entonces selecciono. Si son medición de cuerpo entero, seleccionaré los filtros de cuerpo entero. Si es medición del segmento mano-brazo, como lo que estamos viendo acá, tendré que seleccionar, ¿no es verdad?, que las mediciones son de mano-brazo. Cada equipo debe contar con su certificado de calibración, porque eso me asegura a mí que el equipo mantiene, ¿no es verdad?, las características iniciales de fabricación. ¿Y por qué son relevantes? Porque yo tengo que ver, ¿no es verdad?, que para vibraciones, como ustedes están viendo aquí, el equipo de la frecuencia de ponderación eso es red de ponderación, filtro de ponderación, ¿para qué? Para mano, ¿ya? ¿Y cuál es el rango de frecuencia que me interesa? De 8 a 1000. ¿Cuál es la frecuencia de referencia cuando yo voy a hacer la calibración del equipo? Es, en este caso, 79,6 Hz, como está puesto acá. ¿Y cuál es el valor de aceleración de referencia en valores RMS? 10 metros por segundo al cuadrado. Y tengo también los factores de ponderación relacionados con el factor de ponderación para la frecuencia y también el factor, en este caso, para frecuencia y valor RMS. Y tenemos lo mismo para en el caso de vibraciones de cuerpo entero. Pero nos vamos a referir específicamente a lo que está relacionado con la vibración transmitida al segmento mano-brazo, que es lo que estamos viendo en este momento. ¿Se calibran los equipos? Sí, ¿no es verdad? Para poder yo darle la trazabilidad de las mediciones a la trazabilidad, digamos, de las mediciones, debo calibrar el equipo con que voy a medir. En este caso, lo que se calibra, como ustedes están viendo aquí, es el acelerómetro. Y para eso tengo distintos equipamientos. Aquí yo les traje uno que es el SB111. Y lógicamente, dependiendo el eje que voy a calibrar, es como debo yo colocar, en este caso, el acelerómetro que está al interior de este dispositivo que ustedes están viendo aquí. El acelerómetro está ahí adentro, ¿ya? Ahí adentrito. Para los ejes X e Y también me están diciendo a mí cómo lo debo colocar. Y debo ver que esté dentro de los valores que están permitidos, de acuerdo a la norma a aplicar. Yo ya les hablé que muchas veces, cuando yo sé si existe el fenómeno, cuáles son los tiempos, cuántos trabajadores están expuestos, yo puedo formar lo que se conoce con el nombre de grupos de exposición similar o grupos homogéneos de exposición. Y la pregunta del millón es, ¿cuántos trabajadores muestran? Bueno, existe una norma española que asegura, ¿no es verdad?, con un 95% de confianza, que al menos un trabajador del 20% del grupo de mayor exposición formará parte del grupo evaluado. Entonces ustedes están viendo que si son menos o iguales a 6, debo mostrar los 6. Si son entre 7 y 8, debo mostrar 6 y así sucesivamente.
y si son más de 50, debería yo muestrear a 14. Pero para eso, el estudio previo, la visita de reconocimiento o la primera visita que hice, debo recabar la totalidad de la información. ¿Dónde medir? No empieza a buscar ni a crear nada. Existe la norma 5349, que tiene un formato, como está dice ahí, medición y evaluación de la exposición humana. ¿A qué? A vibraciones transmitidas al segmento mano-brazo. Existen un sinnúmero, la norma esta tiene más de 50 hojas, están todas las herramientas que a ustedes se les antojen y les dicen, la verdad, dónde deben medir. Y ustedes están viendo aquí que debo medir ambas manos, como yo ya les había indicado. Y la evaluación siempre la hago con aquellos niveles de posiciones más desfavorables, o sea, los que tienen los valores mayores, ¿ya? Tiempo de medición, bueno, lo que está dicho, no es verdad, también aparece en la norma 5349, pero también yo puedo hacer mediciones de larga duración, y estas mediciones de larga duración, cuando nosotros tenemos aquí en una exposición continua, ustedes están viendo que la exposición se mantiene dentro de ciertos límites, aquí tengo yo la aceleración, entonces esto es lo que dura, como dice aquí, el tiempo de exposición. Está, ¿no es verdad?, el eje temporal versus el eje de la aceleración equivalente ponderada. Por lo tanto, yo puedo hacer mediciones de corta duración, ¿ya? Tienen que dar esa característica para hacer eso. Ahora, si la medición es de larga duración, pero la exposición no es continua, es una exposición intermitente, significa que se repiten los ciclos, como ustedes están viendo acá, yo a lo menos tengo que medir un ciclo completo. Esa es la idea, ¿ya? Por lo tanto, reitero, ¿qué es lo que manda y es lo propietario aquí? Es la descripción del puesto de trabajo en términos del agente de vibraciones. Número de herramientas, forma de exposición, tiempos de exposición. Ahora, si la medición, ¿no es verdad?, quiero hacer una medición de corta duración de una exposición intermitente, o sea que cuenta ciclos, que a diferencia del anterior, yo tenía ciclos donde los tiempos variaban. En cambio acá, yo tengo ciclos que se repiten a lo largo del tiempo, quiere decir que tienen el mismo nivel y la misma duración. Este es un ciclo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, tenemos 8 ciclos que se repiten en distintos tiempos durante la jornada. Yo puedo medir solamente un ciclo pequeño, no necesito. ¿Por qué hago esta aseveración? Porque acá también se habla, ¿no es verdad?, de un ciclo. Este es un ciclo que son tareas repetitivas que tienen distintos tiempos de duración, pero que tienen la misma aceleración. En cambio acá son tareas repetitivas que tienen el mismo nivel y el mismo tiempo, ¿no es verdad?, pero que se repiten a lo largo de la jornada. Y lo que tengo acá es tiempos fijos de medición cuando se usan herramientas que presentan impulsos o impactos. Estamos viendo entonces que, al igual que en el caso anterior, tenemos distintos ciclos, pero aquí también tengo que medir, ¿no es verdad?, el ciclo completo de la presencia de estos impactos. Y eso, como ya lo dije, está en la norma. Para quienes quieran buscar mayor información, pueden acceder directamente a ella. Las normas entonces de evaluación, vamos a ver la norma de la Comunidad Económica Europea y la norma del decreto 594, y para eso vamos a hacer cómo se procesan las mediciones, ¿ya? La norma europea se basa mayoritariamente en la norma ISO 5349, como ya dije, era la medición y evaluación de la exposición humana a las vibraciones transmitidas a la mano. La norma dice que lo que yo tengo que hacer es calcular la aceleración total ponderada. Para eso considero las mediciones de que la aceleración para el segmento mano-brazo ponderada al eje X, eje Y y eje Z. Y es una sumatoria de los valores elevados al cuadrado que yo he medido, ¿no es verdad? Y a esa sumatoria le saco yo la raíz cuadrada. Aparece en forma alternativa también cuando yo no tengo un acelerómetro triaxial, la norma que dice: si usted tiene un equipo antiguo, usted puede, ¿no es verdad?, puede utilizar un acelerómetro monoaxial, hace las 3 mediciones en forma independiente, pero ya esta norma usted no la utiliza, sino lo que usted hace es que mide, ¿no es verdad?, como son 3 ejes, usted lo multiplica por la aceleración como está puesta ahí para el segmento mano-brazo ponderada.
¿Y qué eje utiliza? El que presenta el mayor valor. Vamos a verlo a través de un ejemplo si es que no me equivoco. Dice aquí, hemos hecho el puesto de trabajo, un operador de llave de impacto, las mediciones que nosotros tuvimos, X, Y y Z, y me preguntan a mí cuál sería la aceleración total ponderada. Hago la utilización de la fórmula ya descrita anteriormente, ¿no es verdad? Y me dice que la aceleración total ponderada es de 13,27 metros por segundo. ¿Ya? Quedémonos con ese valor. Lo único que hice fue aplicar la fórmula para obtener el valor de aceleración total ponderada. ¿Qué sucede? En el caso que yo hubiese hecho estas mediciones con un acelerómetro monoaxial. En el caso anterior utilicé un acelerómetro triaxial, quiere decir que medí los 3 ejes coordenados en forma simultánea. En el caso de acá, yo medí los 3 ejes coordenados no en forma simultánea, sino que medí uno primero, otro después y otro después, tratándonos, ¿verdad?, de mantener las mismas condiciones. Por lo tanto, me dice a mí la fórmula que ya habíamos visto anteriormente. Usted tiene que sacar la raíz de 3, que corresponde a 1,73, la debe multiplicar ¿por qué valor? Por el valor más alto de aceleración, y me da 14,76 metros por segundo al cuadrado. Si este valor yo lo comparo con lo obtenido por el valor anterior, 13,27, yo estoy viendo, ¿no es verdad?, que es una buena aproximación. Esto, dada el momento que se dictó la norma, se decía que era bueno aplicar. Actualmente, todos los equipos de medición cuentan con acelerómetros triaxiales. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es ocupar, cuando estoy haciendo uso de la normativa europea, esta fórmula, ¿no es verdad?, que ustedes están viendo aquí en pantalla, en la que se hacen las mediciones en forma simultánea para los 3 ejes coordenados. Siguiendo con esto, dice que para caracterizar la exposición, o sea, para poder yo sacar este valor de exposición diaria de vibración y después compararlo con el valor que me fija el límite, lo que yo tengo que hacer es llevarlo, ¿no es verdad?, la aceleración en el caso de una sola herramienta, o sea, utilizo un solo equipo o una sola máquina, un solo equipo que emite vibraciones. Yo lo que tengo que hacer es el valor que ya he calculado de aceleración total ponderada, multiplicarlo por la raíz cuadrada de ¿qué? Del tiempo de exposición real que yo tengo, dividido por este tiempo de exposición normalizado que corresponde a 8 horas. Ahora, si yo como trabajador utilizo distintas herramientas vibrátiles manuales, tengo que calcular a través de esta fórmula que considera los valores de aceleración total ponderada para cada máquina por su correspondiente tiempo de exposición, y toda la sumatoria de eso lo multiplico por qué, por, ¿no es verdad?, 1 dividido por qué, que sería, aquí me está dando ese valor, y dividido, ¿no es verdad?, por el tiempo de exposición normalizado, que es de 8 horas. Y a eso le saco la raíz cuadrada. Vamos a ver un ejemplo. Este señor que ya vimos, venimos arrastrando los valores anteriores. El puesto de trabajo, operador de llave de impacto, estas son las mediciones que me entregó el equipo. Este valor me lo calculé, ¿verdad?, que es 13,27, que ahora los equipos también te lo dan. Pero este señor está expuesto a 4 horas. Por lo tanto, ¿cuál es el índice de exposición normalizado a 8 horas? Dado que utiliza una sola herramienta, yo el valor de aceleración total ponderada, que corresponde a eso, que lo calculé anteriormente, 13,27, lo multiplico por la raíz. ¿Cuánto tiempo real de exposición? 4, y lo divido por 8. Y ese valor, ¿no es verdad?, me da que es 9,38. Este valor lo comparo con el límite máximo permisible, que si recordamos, para el caso de la Comunidad Económica Europea, el límite, ¿no es verdad?, máximo permitido es 5 y el nivel de acción es 2,5. Por lo tanto, ¿cuál sería mi conclusión? Que el operador de llave de impacto está expuesto a un índice de exposición normalizado a 8 horas superior al límite máximo permisible, ya que medí 9,38 y el máximo es medí 9,38 y el máximo es 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué pasa si utilizo más de una herramienta? Tenemos aquí un operador de herramienta manual que utiliza 12 esmeriles, ¿ya?, y ustedes me van a tener que creer los valores, que la aceleración total ponderada de uno me da 4,60 metros por segundo al cuadrado, la aceleración en el caso del metado me da 6,15 y tengo sus correspondientes tiempos de exposición. Por lo tanto,
ocupo la fórmula, como ustedes están viendo aquí, hago la sumatoria de que de la aceleración a la que está expuesta elevado al cuadrado, multiplicada por su correspondiente tiempo, más la aceleración de la segunda herramienta por su correspondiente tiempo. Todo esto lo multiplico, ¿no, verdad?, por 1 y lo divido en 8, o todo esto lo divido en 8, le saco la raíz cuadrada y eso me da 4.29. En este caso, entonces, diríamos nosotros que este operador de herramienta manual, independientemente de los niveles de aceleración que él presente, tiene un índice de exposición normalizado de 8 horas, o sus niveles de exposición normalizados de 8 horas son inferiores al límite máximo permisible de 5 metros por segundo al cuadrado, pero superior al nivel de acción. Recuerden que la Comunidad Económica Europea considera un nivel de acción de 2,5 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, hay que tomar medidas preventivas para evitarnos, ¿verdad?, lo que veíamos anteriormente, la aparición de sintomatología asociada al síndrome, ¿no es verdad?, de efectos biológicos asociados a vibración. Y esas medidas preventivas pasan por hacer exámenes, al uso a lo mejor de guantes antivibratorios, va a depender, ¿no es verdad?, del programa de gestión del riesgo con que cuente la empresa. ¿Cuáles son las incertidumbres que están asociadas a este valor? Puede ser la ligada al instrumento, o sea, que el instrumento no esté calibrado. Puede estar asociada a la exactitud de los datos de origen, por ejemplo, que uno haga la evaluación partiendo de los datos del fabricante, lo que no es correcto hacerlo, a pesar de que hay normativas que así lo indican. Puede ser que haya variación de los operadores de la máquina en respecto de cuán expertos en el uso de la herramienta, cómo lo utiliza y también su constitución física. Porque en el caso del segmento mano-brazo se ha visto, ¿no es verdad?, y hay estudios que así lo avalan, de que la fuerza con la que yo, o la presión, ¿no es verdad?, o la fuerza que yo ejerza sobre el asa de la herramienta o el mango de la herramienta puede aumentar o puede disminuir la aceleración que yo estoy, estoy recibiendo. Y eso se asocia a la talla y al peso de los trabajadores. Ahora, la capacidad también que puede tener el trabajador de reproducir las tareas cuando yo voy a evaluar. Se puede poner nervioso, a lo mejor hace otras cosas, y bueno, y de la repetibilidad de la tarea, pues tengo que tener clarito yo si acaso la tarea se repite con estos ciclos que ya vimos o cuántos duran, y eso es lo más complejo, ¿no? Por otra parte también pueden haber factores ambientales que influyan, por ejemplo, el ruido o la temperatura, ¿ya? En el caso de la temperatura es súper evidente, porque ustedes recuerden que cuando uno está expuesto a frío lo que hace es disminuir, ¿no es verdad?, la circulación periférica en beneficio de la circulación profunda. Por lo tanto, los efectos vasculares van a ser mucho mayores que en el caso de que el trabajador no esté expuesto a bajas temperaturas. Por ejemplo, también los problemas de mantenimiento de la maquinaria y también el desgaste de piezas y partes. ¿Cuál es el impacto en la salud? Digamos, lo vamos a calcular aquí. Dice, determine, a través de un ejemplo, el tiempo en el cual se espera que el 10% de los trabajadores presente sintomatología asociada al dedo blanco por vibraciones a partir de lo siguiente. Tenemos operadores de herramientas manuales, cuyo A8, que recuerden que eran los de los esmeriles, daba 0.429, y los operadores de llave de impacto, que daba 9.38. Al reemplazar en la fórmula que ustedes están aquí, vemos que los operadores de herramientas manuales antes de los 7 años van a tener o van a poder manifestar el 10% de ellos una sintomatología asociada al dedo blanco por vibraciones, y en el campo de los operadores de llave de impacto es antes de los 3 años. Entonces, esa es la relevancia de lo que los europeos han colocado en todo este sistema de evaluación. Vamos a ver entonces lo mismo, pero ahora asociado a lo que tiene que ver con el decreto 594. ¿Qué es lo que dice el 594? Mida los 3 ejes, ¿verdad?, y considere el tiempo de exposición. ¿Qué hacemos nosotros? Las mediciones que te la entrega el equipo para cada eje X, Y y Z, y vemos el tiempo de exposición. Eso lo llevamos en forma inmediata, ¿no es verdad? Bueno, vamos a ver los dos ejemplos. Déjenme devolverme, nos vamos a tener que devolver, discúlpenme. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener presente es, en este caso, el tiempo de exposición son 5 horas. Si ustedes me disculpan, yo me voy a devolver. 5 horas.
¿ya? 5 horas. Discúlpenme. 5 horas. Pensaba que la tenía. Pensaba que lo había dejado más. Venía, le robo. ¡Ah! ¡Qué lata! Espérenme un poco, por favor. Cinco horas. Entonces, buscamos aquí. 5 horas cada en el tiempo de exposición entre 4 y 8. Por lo tanto, ¿cuál es la aceleración máxima? 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Nos devolvemos. Recuerden el valor 4, por favor. ¿Ya? Les pido las disculpas del caso. La clase está preparada más que nada para en forma presencial y estar con el 594 a la mano, cosa que torpemente no hice ahora, así que me autopaso una no conformidad. ¿Ya? Y veamos, decíamos que era 4, ¿no es verdad? Entonces, ¿cuál es el límite máximo permisible? 4. Vemos que ninguno de los ejes coordenados cumple con el límite máximo permisible, que sería de 4 metros por segundo al cuadrado. Aquí yo puedo decir que el eje de mayor exposición es el eje X, ¿no es verdad? Que es el eje que es perpendicular a la palma de la mano. Le sigue el eje Z, que corresponde a la línea longitudinal ósea. Y finalmente el eje que presenta menor exposición es el eje Y. Veamos qué pasa en este otro caso. En este otro caso, lo que yo tengo que hacer es aplicar la fórmula y tengo que calcular para cada eje coordenado el valor correspondiente. ¿Ya? No lo traje, me comprometo a mandárselos resuelto este ejemplo para que lo puedan tener. Veamos las vibraciones de cuerpo entero. En el caso de las vibraciones de cuerpo entero, yo tengo operadores de maquinaria, como decían, sintomas, minera, de construcción de camino, todo lo que tiene que ver con logística, por ejemplo. Tenemos aquí también construcción de camino y también en las plataformas petroleras. En este caso, al igual que en el caso anterior, yo me quedo con la definición más que nada de la Comunidad Económica Europea, por lo que yo ya les expliqué, porque se asocia muy bien a lo que tenemos que ver nosotros con las lumbalgias y las lesiones a la columna vertebral. Entonces, y en lo que la definición que da la ISO 5805 nos dice cuáles serían las partes mediante las cuales se transmite el fenómeno, a través de la pelvis, los glúteos, la planta de los pies y de la espalda. ¿Ya? Entonces, ambas, yo diría, podemos hacer un mix y nos da una muy buena aproximación del fenómeno, de cómo se transmite y los efectos que produce. En el caso de las vibraciones de cuerpo entero, lo que nosotros tenemos es que la vibración de cuerpo entero produce lo que se conoce como el dolor bajo de espalda. Lamentablemente, el dolor bajo de espalda, o LBP, como está puesto, está ahí con las siglas en inglés, es un fenómeno que se da en el 85% de los trabajadores y es multifactorial. Está asociado a una mala postura, a una conducción prolongada, un mal manejo manual de carga y también a la exposición de vibraciones de cuerpo entero. Entonces, no existe una relación causa-efecto directa, como en el caso, ¿no es verdad?, de las vibraciones transmitidas al segmento mano-brazo. Eso hace que sea muy difícil su reconocimiento. ¿Y cómo también se conoce este dolor bajo de espalda? Como el síndrome L5-S1 o el lumbago. Quiere decir que se produce un problema entre la quinta vértebra lumbar y la primera vértebra sacra. Y la gente manifiesta eso, un dolor que se difumina en esa área, en la parte baja de la espalda. Y que lógicamente yo podría ver si acaso, o se asocia, si acaso hay disminución o no de los discos intervertebrales a través de un estudio de imagenología. ¿Cómo se mide acá? Lo mismo, tengo que tener presencia de vibraciones en esta primera visita, cuántos son los trabajadores expuestos, se utiliza uno más de un equipo, cómo lo utiliza, cómo conduce, cuál es su forma de conducir, frenos bruscamente, cuál es la calidad de las vías tienen, por ejemplo, presentan lomos de toro o no presentan lomos de toro, si son caminos irregulares y cuánto tiempo se expone el trabajador. El instrumento, vemos que la electrónica sigue siendo la misma, lo que cambia es el sensor. Y al igual que en el caso anterior, este es un caucho, un disco de caucho, y en su interior, ahí adentro, está el acelerómetro, que es triaxial. Tenemos que fijarnos que cumpla, como dice ahí, con la normativa ISO 8041.
También debemos tener su certificado de calibración vigente. Debemos, en este caso, tenemos aquí los filtros de ponderación, que ya comentamos que nosotros usamos los filtros C y D, que son los que nosotros utilizamos. ¿Ya? WC, WD, que son los que nosotros utilizamos, y WK comúnmente. ¿Ya? ¿Y cuáles son las frecuencias de interés? De 0,5 a 80 Hz, y que lógicamente los valores de referencia están dados para qué frecuencia y qué nivel, ¿ya? Que se utilizan cuando uno calibra. Están puestas aquí entonces el WK, D y C. ¿Cuándo utilizo K? Ya lo habíamos dicho. Cuando voy a medir exposición de cuerpo entero, ¿no es verdad? En forma vertical o posición sentada para qué eje el Z. El WD es cuando voy a medir exposición de cuerpo entero, en qué posición horizontal o posición sentado para los ejes X e Y. Y el WC solamente para exposición de cuerpo entero, posición sentado y solo para el eje X, cuyo transductor o acelerómetro va a estar ubicado ¿dónde? En la zona dorsal. O sea, es para medir el bamboleo que muchas veces se produce. ¿Y dónde está señalado eso? En ISO 2631, ¿ya? Que habla de la evaluación de exposición humana a vibraciones de cuerpo entero. Aquí tenemos también que el mismo SB111 que ustedes veían en la imagen anterior se utiliza para medir los distintos ejes. Aquí ustedes están viendo los ejes coordenados, ¿verdad? Que están señalados 1, 2 y 3. Piensen en los vectores. El vector cuando uno habla, ¿no es verdad? En esa posición, ¿se alcanza a ver ahí? No se alcanza a ver ahí. Bueno, pero es como sea. Vemos entonces cómo se coloca acá el sensor para hacer la medición, para los ejes X e Y. Y lógicamente tengo que hacer las lecturas correspondientes. Para el eje Z se coloca en esa posición y también tengo que hacer la lectura, ¿no es verdad?, en el lector que está aquí al lado y comprobar que cumpla con lo que está indicado en el manual del equipo o en la norma 2631. ¿Cuántos trabajadores medir? Lo mismo, ocupamos la misma tabla que para el caso anterior. Entonces, si son grupos pequeños, el grupo a muestrear tiene que coincidir con el tamaño del universo. En la medida que van aumentando los grupos, voy midiendo menor cantidad de trabajadores. La gracia que tiene esto entonces es que con un 95% de confianza, como ya lo dije, al menos un trabajador del 20% del grupo de mayor exposición formará parte del grupo evaluado. ¿Dónde se ubica el acelerómetro? Puedo tener una posición fija. Entonces ahí se hace la interfaz entre el cuerpo del trabajador y la superficie vibrante. O sea, tan cerca como sea posible del área a través de la cual la vibración se transmite al cuerpo. Sentado de pie respecto de esta superficie vibrante, ¿ya? Si estás sentado, entonces, ¿dónde es la interfase? A través de la pelvis. O sea, asiento, acelerómetro, pelvis. Si está de pie, lo que tengo que hacer es colocarlo al lado de la persona. Vamos a verlo a través de unos ejemplos. Si está sentado, por ejemplo, acá, ustedes están viendo entonces, si está de pie ahí, no es recomendable muchas veces colocar que el trabajador con su propio pie afirme el acelerómetro, a pesar que se puede hacer, ya que el sensor no se daña, sino lo que ustedes tienen que hacer es andar con un saquito de arena de aproximadamente 1 kilo y lo colocan sobre el acelerómetro. ¿Y por qué se hace esto? Para evitar que con el movimiento de la superficie, ¿no es verdad?, que está vibrando, el acelerómetro se empiece a deslizar. Hay que colocarlo lo más cerca de donde esté el trabajador. ¿Hay algún problema con que el sensor se coloque ahí y el trabajador se siente? Ninguno, absolutamente ninguno. Y también se puede colocar, ¿no es verdad?, como ya dijimos, en la posición dorsal, pero aquí recuerden de que se cambia el filtro de ponderación, ¿ya? Cuando el trabajador se desplaza, por ejemplo, sobre una plataforma vibrante, ¿ya? Entonces uno lo que tiene que hacer es medir qué cosa en los puntos representativos, donde el trabajador se desplace y permanezca mayor tiempo. Uno lo que normalmente hace o recomienda es que se mida al principio, al centro y al final de esa superficie en la que se desplaza el trabajador. Sobre todo, cuando no están definidos tiempos específicos o no están definidos, digamos, no, fíjate que está aquí, sino que el trabajador está transitando permanentemente de un lado hacia el otro. ¿Cuántas mediciones se hacen? Volvemos a decir que hay que medir en los tres ejes coordenados en forma simultánea, o sea,
aceleración para el eje X, Y y Z. Lógicamente, para eso debo obtener ¿qué valor? Recuerden, aceleración equivalente ponderada en frecuencia. ¿Y qué es lo que nosotros medimos? El valor eficaz. Y para evaluar la exposición se utiliza el mayor de los tres valores en las direcciones ortogonales, ¿ya? Ustedes están viendo aquí que se multiplican y se ponderan también los valores de acuerdo a los ejes. ¿Se recuerdan que ya lo explicamos que era porque la columna no resiste las elongaciones laterales ni anteroposteriores, pero sí resiste los impactos en posición, ya sea vertical al piso, ya sea que esté de pie o esté sentado? Me voy a acomodar porque tanto rato sentada ya me cansé, ¿ya? Entonces veamos, ¿cuánto tiempo medir? A lo menos 20 minutos. ¿Dónde está dicho esto? En la norma europea, en este caso la española, 14253. Medición y cálculo de exposición a las vibraciones. Y es, digamos, con referencia a la salud y es una guía práctica. Mediciones más cortas se pueden hacer, sí, pero tienen que ser de al menos 3 minutos y se deben repetir hasta alcanzar una medición global superior a los 20 minutos descritos ahí arriba. Y donde también señala esta norma que preferentemente se deben realizar mediciones largas, de 2 horas o más, si es posible efectuar mediciones de media jornada de trabajo o jornada completa. Entonces, para quienes quieran tener más información, tienen la fuente, la pueden buscar, ¿no es verdad? Y buscar mayor información. ¿Cómo se evalúa? Bueno, la evaluación de la exposición se hace con la exposición diaria a las vibraciones en la Comunidad Económica Europea y para eso lo que yo tengo que tener es el tiempo de exposición y el nivel de aceleración. Y vemos acá entonces que lo que uno hace es calcular a través, la evaluación se hace a través del valor de exposición diaria normalizado, que es un valor que está normalizado a 8 horas, como yo ya dije, donde ese valor K, que son los valores de ponderación, que corresponden 1,4 para los ejes Y y el eje X, ¿no es verdad? Y vemos nosotros lo que nosotros medimos y se multiplica, ¿por qué? Por el tiempo de exposición real dividido por ese valor normalizado a 8 horas. Ejemplo, una sola tarea. Tenemos un operador de grúa horquilla cuyos valores medidos son ese y su tiempo de exposición es ese. Entonces veamos qué pasa. Para cada eje se evalúa, ¿ya? Nosotros tenemos aquí entonces los valores medidos. Recuerden ustedes que en el caso de la Comunidad Económica Europea, el valor límite es 1.15 y el nivel de acción 0.5. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que en todos los ejes, ¿no es verdad?, no se excede el límite máximo permisible de 1.15 metros por segundo al cuadrado, pero sí en el eje Y, ¿no es verdad?, el valor que se obtiene es igual al nivel de acción. Por lo tanto, esta es una situación en la cual yo tengo que estar reevaluando para ver qué pasa y que las condiciones permanezcan, ¿no es verdad?, en esa misma condición o en la condición en la que fue evaluada. Ahora, cuando son varias tareas, lo que yo tengo que hacer, multiplicar cada aceleración, ¿no es verdad?, que la calculo primero para 8 horas, hago la sumatoria, le saco la raíz cuadrada y tengo la aceleración equivalente o el índice de exposición normalizado a 8 horas total, que en este caso se llama así, o índice de exposición total diario normalizado a 8 horas. Veámoslo a través de un ejemplo. Un señor que maneja 2 camiones, un camión Komatsu y un camión, ¿no es verdad?, Renault. En cada uno de ellos se ve expuesto en los distintos ejes, que recuerden que hicimos una medición con un acelerómetro triaxial y tenemos los distintos tiempos de exposición. La norma me dice entonces que para en este caso para cada camión, para cada eje calculo los valores o índices de exposición normalizado a 8 horas, para cada uno de ellos. Yo podría decirnos, ¿verdad?, que los niveles más altos de exposición los presenta el camión Renault, ya que estamos viendo que en el caso del eje X es más o menos similar, en cambio en el eje Y duplica, ¿no es verdad?, la exposición, y en el caso del eje Z son iguales. Entonces, veamos. Después de eso, lo que yo tengo que hacer es calcular para cada uno de ellos el valor. O sea, hago aquí una suma de estos niveles normalizados
que tenía anteriormente para cada camión, y le saco la raíz cuadrada y tengo la aceleración total ponderada, ¿no es verdad? El total equivalente a 8 horas o normalizada a 8 horas. Este valor lo comparo con lo que dice la norma. Recuerden ustedes que dice 1.15 y 0.5. Lo que nosotros tenemos entonces en este caso que no se exceden ni los límites de acción ni los niveles de límites máximos permisibles. Por lo tanto, diríamos que el operador de camión está expuesto a vibraciones cuyos valores normalizados a 8 horas están por bajo el valor límite y bajo el nivel de acción. Entonces lo que tengo que hacer es incorporar a este trabajador a un sistema de gestión en el cual cada cierto tiempo voy a repetir las mediciones, ya sea por el programa o porque me dicen, miren, las vías han cambiado, estamos dándonos cuenta que el camión ya no, en términos de mantención, el mismo trabajador declara que percibe mayor vibración y debería adelantar yo mis mediciones. En el caso de la aplicación del Decreto Supremo 594, lo que yo tengo que hacer es cada uno de estos valores medidos lo tengo que comparar con el límite máximo permisible para un tiempo de exposición de 6,5 horas. Eso. Cualquier eje que exceda, ¿verdad?, el valor que se permite, uno diría que existe exposición sobre los valores límites máximo permisibles, ya que el eje, tanto identifico el eje y excede el valor límite. Y en el otro caso debería calcular. Me comprometo a mandar los cálculos. Como la clase era presencial, lo íbamos a hacer en pizarra. Las fuentes, ya dijimos, son las mismas que tenemos nosotros en el caso anterior. Serían las ligadas al instrumento que se asocian claramente a la calibración, la variabilidad entre los usuarios, ¿verdad?, la experiencia, las velocidades, los estilos de conducción, la variabilidad de las vías de circulación, puede ser que sea una superficie más lisa o que presente resalto, la capacidad del trabajador de repetir la forma de conducción y la repetibilidad de la tarea. En los tiempos de exposición, ustedes están viendo aquí que son súper relevantes, ¿no es verdad? Nosotros estamos viendo en este caso que aparece, ustedes están viendo que inicia el trabajo, conduce, hace una pausa, ¿no es verdad?, por alguna razón, ¿ya? Después tiene la pausa para almorzar y continúa trabajando. Entonces dice que aquí esto a ustedes les permite saber realmente cuál es el tiempo de exposición. Recuerden ustedes que el tiempo de exposición no equivale a la jornada laboral, ¿eh? Eso se aclaró, yo creo, en ruido. Por otra parte, están viendo ustedes también aquí cómo varía, ¿se dan cuenta? Cómo varía la exposición. ¿Ya? Tenemos, ¿no es verdad?, el desplazamiento de una vía, aquí cuando carga y después en carga. Sin carga, va por la vía, se traslada, ¿no es verdad?, va sin carga y lo cargan, se producen también vibraciones de menor magnitud, se vuelve a desplazar, ¿no es verdad?, para ir al botadero. Entonces, lo que uno recomienda es que se mida un ciclo completo, que es fue lo que se hizo aquí, que está ahí arriba. Independientemente que cuando se desplaza la vía sin carga es 1,5, cuando está en el proceso de carga es 0,2 metros por segundo al cuadrado, y cuando está en proceso, ¿no es verdad?, de desplazamiento nuevamente, pero con carga, es 1,1. Si yo hago la medición del ciclo completo, y es por eso que se dice que en este caso uno debe medir el ciclo completo, entendiéndose por ciclo completo el momento desde el desplazamiento hacia el lugar de carga y hacia la descarga. Y ahí ese valor es el que yo comparo con el límite máximo permisible. Si volvemos a cuerpo entero, recuerden 1.15, 0,5. En este caso se excedería, ¿no es verdad?, el nivel de acción. ¿Ya? ¿Cómo controlo la exposición? Bueno, en el sistema, la exposición a vibraciones del mano-brazo, uso de herramientas de menor emisión, uso de guantes antivibratorios, prácticas de trabajo adecuada. Aquí es importantísimo, por ejemplo, que la mano de los trabajadores no estén expuestas a frío, minimizar el acoplamiento a través de uso de sistemas de amortiguación y, lógicamente, programas de vigilancia médica. Lamentablemente en nuestro país no existen programas de vigilancia médica para el control de las vibraciones del segmento mano-brazo. Aquí les traigo algunos ejemplos de herramientas que ya vienen con sus sistemas de antivibraciones incorporados, ¿ya? Está la página web donde ustedes pueden encontrar
información. Lo mismo en esta caladora, viene ya con su sistema. Es más, ellos hacen, incluso en su propaganda o en sus especificaciones de esta sierra caladora, dicen que tienen 40% menos de vibraciones y de niveles de ruido que su competencia. Estas bandas, que son las que utilizan los tenistas, también nosotros las podemos usar para poderlas colocar en las asas o en los mangos de las herramientas vibrátiles manuales. Están los guantes antivibratorios, que deben ser testeados bajo ISO 10819 para que sean certificados, ¿ya? Y una cosa relevante es lo que está puesto aquí, que los guantes tienen distintos tamaños. Por lo tanto, yo tengo que ver cuál es el tamaño de la mano de la persona para que el guante realmente le quede, ¿no es verdad?, de manera correcta y permita que cumpla la labor para la cual fue diseñado. Esta ISO 10819, que me permite a mí testear los guantes, habla de la transmisibilidad, que es la relación, como dice ahí, entre las acentuaciones medidas entre, ¿qué cosa? La superficie de la mano y el punto de referencia, que es la empuñadura. Y dice que si estos valores son mayores que 1, el guante amplifica la vibración, y son menores de 1, el guante atenúa la vibración. ¿Por qué es relevante esto? Porque en un proyecto que se hizo en la Comunidad Económica Europea, habla de la transmisibilidad para las frecuencias medias, la transmisibilidad para las frecuencias altas, ¿ya? Y que son los valores que se permiten. Entonces nosotros estamos viendo aquí los valores de transmisibilidad que se midieron a distintos guantes, tanto para las frecuencias medias como para frecuencias altas, y vemos cuál es el porcentaje de atenuación que se obtiene finalmente. Y estamos viendo que todos los guantes testeados que ustedes tienen acá, solamente 3 cumplen, ¿no es verdad?, con lo que señala la norma ISO 10819, que sería el DECA de Vibration, el Impactor ER750 y el SEBA AB1E/5. Entonces es relevante que ustedes, cuando van a comprar guantes antivibratorios, le pidan al fabricante, ¿no es verdad?, si cumple, los ensayos fueron realizados con ISO 10819 y que les dé a ustedes cuál es el porcentaje de atenuación. Estamos viendo aquí que el que mayor atenúa es el Impactor ER750, que atenúa la vibración en un 57%. Le sigue el DECA de Vibration con un 53% y finalmente el SEBA AB1E/5 con un 50%. Para limitar los tiempos de exposición, esto se utiliza para la norma, ¿no es verdad?, de la Comunidad Económica Europea. Usted coloca aquí el valor A8 que tiene y le va a decir cuánto tiempo puede estar expuesto para no exceder el nivel de acción, y coloca aquí el índice de exposición normalizado a 8 horas y le dice cuánto es el tiempo que se le permite para no exceder el valor límite. Esto, como ustedes están viendo aquí, 5 y 2,5 se relaciona con ¿qué? Con exposición del segmento mano-brazo. Una de las cosas importantes que tenemos también nosotros que tener es la capacitación e información. Debo informar a los riesgos del uso de herramientas vibrátiles, debo informar de los valores límites, decirle al trabajador el resultado de las mediciones, qué medidas de control voy a implementar, maximizar al máximo el tiempo de exposición, la importancia de que ellos tienen, ¿no es verdad?, que informar si perciben de que han aumentado la vibración, o sea, esa es como una evaluación de tipo cualitativo. Hay que cumplir con las mantenciones programadas y hacer los cambios de las piezas y partes necesarias que recomienda el fabricante, y la importancia del uso de los guantes antivibratorios. En el caso de cuerpo entero, hay que elegir el equipo de trabajo considerando los valores de emisión declarados por el fabricante o distribuidor. Debo reducir al máximo las distancias de los desplazamientos y, lógicamente, limitar las velocidades de los vehículos. Esto tiene alta relevancia en el caso de las grúas horquillas. Debo también distribuir de forma correcta la carga del material sobre los camiones o tolvas, y también en el caso de las grúas horquillas debo evitar la exposición a impactos fuertes y choques. Por ejemplo, hay que minimizar la velocidad cuando encuentro un lomo de toro o algún resalte, o la superficie de desplazamiento presenta muchos baches. Debo, en el caso de mantenimiento, en el caso de vibración es fundamental, como dice ahí, debo ajustar, reparar o sustituir las piezas en mal estado. Debo lubricar los mecanismos del asiento y otros sistemas de suspensión, reemplazar los engranajes, rodamientos defectuosos. Debo revisar la presión, ¿no es verdad?, de los neumáticos, porque ustedes saben que la presión de los neumáticos varía, si acaso se va a usar con carga o sin carga, ¿no es verdad? Y debo
mantener en buen estado las vías por donde circula toda esta maquinaria móvil, ¿no? Ya lo habíamos dicho. También vamos a hablar respecto a ciertas buenas prácticas de trabajo. Bueno, si me bajo, voy a estar expuesto a vibraciones del cuerpo entero. Cuando ya dejo de operar el camión o el equipo, debo evitar el levantamiento de carga o inclinarme en forma inadecuada, ¿no es verdad? Hacer un mal uso o tomar la carga en forma inadecuada o mal manejo manual de carga, en el fondo. Hay que hacer movimientos sencillos, con rotaciones o giros mínimos y tampoco forzados ni violentos cuando me bajo de un vehículo. Y aquí, al igual que en el caso anterior, puedo limitar los tiempos de exposición, ya sea para el nivel de acción o para el valor límite. Y aquí vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo está dado acá, dice, están los dos. Tenemos que calcular, ¿no es verdad?, el tiempo máximo para no exceder el límite en cada caso, operador de retroexcavadora y operador de camión. Tenemos nosotros entonces en el límite máximo, en este caso tenemos retroexcavadora, sería 0,33 horas para no exceder el límite máximo, y en el caso del operador de camión pueden ser 4,7 horas. Ustedes se fijan que es una buena medida de control, pero eso está dado para esa normativa. Por otra parte, existen también asientos que ya vienen por diseño asociados para poder amortiguar las vibraciones de la exposición de cuerpo entero. Vemos aquí entonces que la selección de un asiento debe estar basada en la suspensión, que tiene que ajustarse a la tarea que va a realizar esa máquina, debe ser accesible, o sea, debe corresponder y puede ajustarse a las medidas antropométricas del operario, deben tener un diseño ergonómico, debe contar ojalá con descansabrazo, apoyo lumbar y regulación tanto de la base como de la espalda. ¿Por qué? Porque una mala elección del sistema de suspensión puede dar a que la vibración se amplifique en vez que se reduzca. Un asiento ideal es el que ustedes están viendo aquí. O sea, este asiento ya diría uno poco menos que es para un vehículo que va a la NASA. Pero estamos viendo entonces que tiene los brazos regulables, tiene un apoyo lumbar, se ajusta, ¿no es verdad?, el largo del asiento, tiene una inclinación también del respaldo, tiene una amortiguación variable, o sea, presenta una serie de características. Este es el asiento ideal. Ahora, ¿cómo yo puedo verificar que el asiento que tiene mi maquinaria realmente es eficaz? A través de dos mediciones. Usted mida la aceleración vibratoria en el asiento y mida la aceleración vibratoria en el piso y haga esta relación. Si la relación es mayor que 1, el sistema de suspensión es defectuoso. Si es mayor que 0,8 es ineficaz y si es menor que 0,8 es eficaz. Hacemos aquí una medición. Tres alternativas, ¿no es verdad? Y medimos. Z en el piso, Z en el asiento. Hacemos la relación. Tenemos aquí. La relación me da 0,68, mayor de 8, entonces es ineficiente. Mayor que 1 amplifica, menor que 8 eficaz. Por lo tanto, yo seleccionaría el asiento 3. Diría, ¿no es verdad?, la medida de control que usted tiene que adoptar para evitar la exposición es comprar el asiento número 3, que corresponde a tal fabricante, tal alternativa. Por lo tanto, vemos que en el caso de exposición de vibraciones de cuerpo entero, el control es tarea de todo. Mantención, conductor, la gente que hace no tan solo la mantención de los equipos, sino que también la gente que hace mantención de las vías. Me debo preocupar el conductor, cómo conduzco, ¿no es verdad?, cómo yo distribuyo la carga, cuál es la presión de mis neumáticos. Mantención, cuáles son las características de mantención del equipo en todos sus sistemas de amortiguación, y también, ¿no es verdad?, debo ver que mantención las superficies de desplazamiento sean lo menos irregulares posible. Vigilancia médica, que ya es lo último que estaríamos tocando. En el caso de la exposición del segmento mano-brazo, existe lo que se llama la medición del umbral vibrotáctil, que es muy parecido a lo que se hace en audiología. Se coloca, este es un sensor que emite una vibración conocida y la persona dice si la detecta o no la detecta. Este examen se llama medición del umbral vibrotáctil y se hace un tactograma. Lo que tenemos aquí es un test de provocación calórica y hay una estesiometría térmica también, que es un sistema más complejo, y tenemos lógicamente acá un equipo mucho más antiguo de la medición del umbral vibrotáctil. Estos dos, este y este, ¿verdad?, son técnicas no invasivas, en cambio esta es invasiva.
Por lo tanto, a nivel mundial se ha aceptado que para ver cuál es el impacto en salud que tienen los trabajadores que están expuestos al segmento mano-brazo, se haga medición del umbral vibrotáctil. Les dejo rebotando una pregunta. ¿Quién de ustedes conoce que exista a nivel país un sistema de vigilancia médica para los trabajadores expuestos a vibraciones? En el caso de la exposición de cuerpo entero, hay que tener un historial médico, antecedentes familiares, consumo de tabaco y alcohol, prácticas de actividades físicas. Y se hace también un examen físico. Aquí no existe como consenso, esto es lo más complejo. Y se hace a través de exámenes más bien clínicos, que ven cómo funciona la espalda, se evalúa qué dolor se siente cuando se flexiona la persona, cuando hay extensiones hacia adelante, las extensiones laterales, hay algunos exámenes neurológicos periféricos, signos de debilidad muscular, o sea, ustedes están viendo que más bien es un examen físico-clínico, ¿no? Y como yo les comentaba, no existe consenso de algún programa de vigilancia médica en el caso de exposición de cuerpo entero. Y hay factores de riesgo como el embarazo, problemas en la columna dorsolumbar. ¿Qué cosas debe llevar el informe técnico? Una vez que yo he hecho toda mi evaluación, bueno, antecedentes, estudio previo, metodología, descripción, identificación del instrumental, los certificados de calibración correspondientes, resultados de las mediciones, análisis de la información, a qué conclusiones, recomendaciones si el caso lo merita, un croquis de distribución de la zona o área evaluada, el nombre y firma del responsable de la evaluación. Esto lo exige, ¿no es verdad?, la guía del Instituto de Salud Pública. Eso era lo que yo les quería contar en esta clase, que yo sé que ha sido extensa. La gracia que tiene esto es que ustedes la pueden escuchar varias veces y, lógicamente, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer a través de la vía de la plataforma y me la harán llegar. Yo les subí también material de lectura complementaria y me comprometo a desarrollar los ejercicios que no están desarrollados acá para que ustedes los puedan tener a su disposición. Les agradezco a quienes me van a escuchar la clase, el tiempo que esperaron para que pudiéramos formalizar esta clase, pero fue por factores ajenos a temas académicos, diría yo. Les pido las disculpas del caso correspondiente, pero decíamos que íbamos a cumplir y llegó el momento y así lo he hecho. Muchísimas gracias. Lamento mucho no haber podido estar con ustedes para las clases de ruido. Me habría gustado participar en esas clases, pero sé que mi colega Mauricio Sánchez lo habrá hecho a lo mejor mucho mejor de lo que podría haber hecho yo. Y también, si tienen alguna duda de ruido, yo no tendría ninguna dificultad en poderles, digamos, contestar si tienen algo en específico que me quieran consultar. En relación a la prueba de vibraciones, va a estar basada específicamente en esta presentación, así que ustedes escúchenla más de una vez y para que puedan responder a lo que se les va a enviar. ¿Ya? Me despido, ya siendo las 4, porque yo empecé a grabar a las 2 y algo de la tarde, siendo las 4:10 de la tarde, y les deseo que les vaya muy bien y en más de algún momento nos vamos a volver a encontrar.